Tema remesas, ¿no? Evidentemente ese es uno de los temas, creo yo, que más nos duelen a todos. Y nos duelen porque vivimos en la sociedad del dinero. Sin dinero las personas no resuelven nada, ni aquí, ni en Cuba, ni en la India, ni en la Luna. Y la mejor manera, los que decidimos emigrar, los que decidimos abandonar, dejar el lugar donde nacimos y donde muchas veces permanecen nuestras familias, pues es una de las pocas cosas que hacemos que realmente nos llena de satisfacción. Poder enviar el dinero, poder ayudar a los seres queridos que tenemos, poder saber que a pesar de la lejanía, a pesar del tremendo dolor de no estar o de no compartir la tierra de inmediato con las personas que queremos, al menos podemos garantizar que tengan cubiertas ciertas necesidades. Cuando no podemos enviar dinero, cuando no podemos ayudar a nuestros seres queridos, cuando no podemos estar seguros que nuestra familia va a tener al menos las atenciones que podemos procurarle en la distancia, pues es tremendamente doloroso para todos nosotros. Y es por eso que las remesas tienen que ser algo muy personal. Hay gente que a veces habla de esto a la ligera, quizás lo politiza demasiado. Y yo me pregunto si esa persona entiende el dolor que representa para cada uno de nosotros, que esa vía de ayuda, que esa vía de mantener ese vínculo con la familia se corte, se vea mermado de alguna manera. Yo me pregunto si todo el que daña o todo el que intenta dañar esos canales de las remesas familiares también sufre como lo sufren tantos miles de cubanos, como lo sufro yo, como me desespero cuando no puedo encontrar la vía para enviarle lo que ellos necesitan. Porque no todas las familias se pueden mantener a sí mismas en la isla. No todas las familias de los cubanos, no todas las familias de ninguna persona que haya emigrado a cualquier lugar del mundo. No lo sabemos. Muchas veces emigran para poder atender a personas que no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismas en sus países. Entonces, esto es algo tremendamente personal, tremendamente doloroso. Desde el punto de vista político y filosófico, ¿para qué hablar? Aquí conozco cantidades de anarcosindicalistas, libertarios, defensores y campeones de las libertades individuales, pero cuando se trata de yo poder ejercer la simple libertad de qué voy a hacer con el dinero de mi bolsillo, tienen los 16.000 argumentos para decirme por qué yo no puedo determinar lo que voy a hacer con el dinero de mi bolsillo, si eso implica ayudar a mis seres queridos, ayudar a mi familia. Es increíble, increíble. Pero bueno, hoy vamos a ver, evidentemente, vamos a ir un poquito más allá de las cosas nada más que humanas. Aunque si no ponemos el ingrediente humano, si no le echamos esa sazón personal que tenemos todos nosotros y que es la que hace en definitiva y le da el tono de alegría, de belleza, de amor a nuestra vida, pues no tendría sentido hacer ningún análisis. Pero vamos a ir viendo punto por punto todos los elementos de la remesa. Y les voy a dar mi opinión. Creo que eso es lo que... Y también esto parte, señores, de esta guerra, parece que inacabable, que hay dentro del conflicto nacional, pero entre ellos con las remesas. Con las remesas. ¿Por qué esa guerra con las remesas? ¿Qué realmente provoca? ¿Resuelve un problema? ¿Va a generar un cambio, una democratización dentro de Cuba? ¿El control de mi bolsillo? ¿El control de determinar cuándo puedo y cuándo no puedo ayudar a mi familia? ¿Realmente esa es la clave que determina el futuro de nuestro país? Vamos a adentrarnos un poquitico en estas aguas de lo que pueden ser las remesas. Les voy a compartir acá un primer material. Esto es un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Estos datos van a referirse principalmente al 2019. ¿Por qué no el 2020? Bueno, pues la pandemia. La pandemia detuvo y de alguna manera casi que interfirió en todos los patrones que había. Así que vamos a hablar del mundo normal al que nos estamos acercando una vez que las campañas de vacunación contra la COVID se hayan establecido. En el mundo ese normal, en esa época, pues generalmente todos los países que comparten la condición de país en vías de desarrollo, como Cuba, pues son grandes receptores de remesas. Cuba no es una excepción. Cuba no es el país que más remesas recibe, ni siquiera en la región. Ni siquiera es el que más, de alguna manera, utiliza esas remesas. El caso de México, por ejemplo, 36.000 millones de dólares en remesas en el 2019. Guatemala, 10.508 millones de remesas en remesas. República Dominicana,
7.087 millones en remesas. Colombia, 6.773 millones en remesas. La región en total superó alrededor de los 93.000 millones en remesas. Esto quiere decir que simplemente Cuba está en el patrón de la región. Cuba es un país en vías de desarrollo y es un país que tiene más coincidencias con estos países que he mencionado de lo que va a tener nunca con los Estados Unidos o con los países desarrollados de Europa. Es imposible compararlo por ese estándar. Y lo que pasa en la región es que estos países reciben dinero, reciben remesas. Es inevitable que la reciban. Bueno, ¿cuántas remesas recibe Cuba? Voy a compartir este gráfico de un estudio que hizo Havana Consulting Group, que hemos visto a uno de los socios de esta firma consultora, que es Emilio Morales. Él ha participado bastante. No creo que haya ningún tipo de asociación de Emilio Morales que ha estado en los medios acá hablando con algún tipo de simpatía por el gobierno cubano ni nada parecido. Así que podemos decir que estos números son cuando más conservadores. Y lo que ellos están presentando es que ahí ven cuál ha sido el incremento en la recepción de remesas de Cuba. En 93 apenas 242 millones. Pero ya en el 2016 había 3.444 millones de dólares. Y la proyección era que para el 2025 estuvieran alrededor de más de 5.000 millones de dólares en remesas. Si comparamos eso con los otros países que mencionamos, nada más por poner el ejemplo de República Dominicana, que es un país pequeño también como Cuba, República Dominicana, si revisamos lo que precisamente les presentamos, recibía más de 7.000 millones de dólares en remesas. Por lo tanto, República Dominicana recibe más del doble en remesas de lo que recibe Cuba. Cuba no es nada excepcional en la cantidad de remesas que recibe. Ese es el punto que quiero hacer acá. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Sigamos mostrando algunos elementos acá. Las remesas para estos países son tan importantes para dinamizar la economía que la ONU lo ha convertido en un objetivo de desarrollo sostenible, señores. O sea, esto es importante para el mundo, que los países reciban remesas. Y las Naciones Unidas, los países del mundo, se han puesto de acuerdo para tratar que en el 2030, fíjense, los costos de transacciones de esas remesas lleguen o disminuyan a un 3%. El promedio en el mundo hoy es un 6.8%. Y el país donde más costoso durante la región, es África subsahariana, con 8.9%. Es lo que cuesta enviar remesas. Bueno, señores, actualmente en Cuba, si te están cobrando hasta $50 por $100 para que la remesa llegue a tu casa en Cuba, eso significa que nuestros costos de transacción como comunidad cubanoamericana están alrededor de un 50%. Si la ONU quiere que lleguemos al 3% y el más caro del mundo es 8-9%, y nosotros estamos prácticamente en el 50%, ¿qué cosa es eso sino un desastre? Y esas remesas son importantes para todas las economías de la región sin excepción. Son imprescindibles al punto que la Organización de Naciones Unidas reconoce el efecto que tienen en las economías y lo necesaria que son. Ahora, ¿qué se hace con esta remesa? Porque parte de todo este discurso de la guerra con las remesas es que parece que estas remesas, cuando llegan a Cuba, pues las utilizan para comprar tanques, aviones y bombas. ¿No? Ese dinero lo toman los militares. Es cierto que el efectivo queda en manos del Estado. Pero el dinero que se le entrega en este momento, que se está entregando en moneda nacional o en MLC, que se le entrega a las personas dentro del país, bueno, pues ¿para qué sirve? Vamos a ver. Señores, más allá de la comida, ese dinero se coge para recargas de comunicaciones, vacaciones, pequeños y medianos negocios, para que la gente repare el carro, el que tenga un familiar enfermo, quizás necesita moverse. Pagos de tutores privados, la niña o la adolescente que tiene que prepararse para ir a una universidad pueda pagar un maestro. Para poder tener una vivienda, rentar una vivienda, tener una vivienda donde vivir.
para los gastos comunes de las personas comunes. Si no reciben ese dinero, ok, tal vez el Estado no conserva el efectivo o la divisa, pero esas personas tampoco van a poder continuar con su vida diaria. Y esas son las principales víctimas de esta guerra de las remesas. Por ejemplo, en caso de muchas familias de personas mayores que ya están jubilados, sabemos en las condiciones paupérrimas muchas veces en que los jubilados en Cuba tienen que vivir porque las pensiones son muy bajas. Y dependen, en el caso de que lo tengan, de la remesa de un familiar. Una vez que esa remesa llega, esa persona no solo puede comer, puede vestirse, puede vivir, tener una casa que no se le caiga encima. Hay toda una serie de cosas que se desprenden de ahí. Y se desprende también el dinamismo de la economía, porque es dinero que la gente consume y que la gente puede pagarle a un cuentapropista para que le resuelva un problema en la casa. Si necesita cambiar una pila, que contrata un plomero, y ese plomero, que es un cuentapropista, que está del sector privado, va y lo compra. Pero cuando usted le hace la guerra a esas remesas, ya ese plomero no tiene un cliente y ya esa persona no puede tener nadie que le cambie la pila. Entonces, cuando tú le estás haciendo esa guerra contra las remesas, obviamente estás haciendo la guerra contra la capacidad de las personas de resolver sus propios problemas. Si a eso tú lo sumas a un entorno de pandemia, les voy a mostrar esto porque esto realmente es inusitado. Yo lo he mostrado acá. Vamos a ver. Señores, lo que están diciendo las instituciones económicas del mundo es que los países en vías de desarrollo necesitan de manera imprescindible de esas remesas para recuperarse también de los efectos de la pandemia. Y ahora Cuba, que además de ser un país en vías de desarrollo, con todos los resultados de las políticas económicas que conocemos, que son bastante pobres, los resultados terribles que han tenido, el desfase de 10 años de plantear los lineamientos y venir a implementar cosas ahora, a pesar de todo eso, pues ahora resulta que un elemento que ha sido imprescindible para otras economías para paliar los efectos de la pandemia, pues nosotros le tenemos hecho aquí una guerra de la remesa. Eso, en mi opinión, y lo he dicho en otros espacios, no es menos de criminal lo que está pasando. Si nosotros no permitimos que, como otros países del mundo, también Cuba pueda de esa manera recibir las remesas. Ahora, ¿cuán grave? Por supuesto, ¿cuán grave es? Porque esto, estamos hablando, el embargo, bloqueo está en los Estados Unidos, ¿no? La gente puede enviar dinero desde otros países del mundo. Pero es que resulta que el 90% de la gente que envía remesas están en los Estados Unidos. El 90% de los emisores de remesas para Cuba está aquí, bajo la jurisdicción de la política de Estados Unidos de aislamiento que impide que esas remesas lleguen a la isla. ¿En qué estado estamos hoy? Bueno, vamos a ver. Se estima que el 45% de las remesas son llevadas por individuos a Cuba. Señores, ¿cómo están los viajes? Ustedes lo saben. Nadie está yendo para Cuba. Y el 55% de los servicios, o sea, el 55% restante es enviado por los servicios de las empresas, como Cubamax o Bacuba, que los conocemos. Si hoy tú vas a los portales para enviar dólares a tu familia en Cuba, pues no están disponibles. No puedes ponerle en la tarjeta ICE. En el mejor de los casos, te lo están poniendo en moneda nacional, en CUP, en Cuba, a un cambio que mucha gente, que no se corresponde con el cambio de la calle. Y la gente entonces evidentemente se pregunta si tiene algún sentido esto. O esperan a que alguien le pueda llevar el efectivo. Así están las cosas, bastante difíciles de manejar con el tema de la pandemia. Bueno, deja revisar antes de seguir. Voy a revisar un poco los comentarios. A ver, y después regresamos para la segunda mitad del análisis. Vamos a analizar las políticas de Estados Unidos, de Obama, Trump, y qué puede pasar después. Vamos a ver. Dice Pilar Pena por aquí. Mi opinión es que Estados Unidos jamás sacará el embargo totalmente hasta que haya un gobierno democrático en Cuba. Bueno, eso es lo que establece la regulación del embargo, que el Estados Unidos es soberano. Si los congresistas se ponen de acuerdo y dicen, mira, ya se cumplió esta condición o la otra, o ya no hay ningún Castro en el poder, que es otra de las condiciones que establecía el embargo, bueno, pues quién sabe qué puede suceder. O pueden decir, mira, la mejor manera es democratizar Cuba.
No es a través de esta política de aislamiento, sino es a través de una política de incentivos que permita que todas las demandas auténticas dentro del país no entren confundidas en una política de agresión de los Estados Unidos. Y sea más difícil para el gobierno cubano, pues no cumplir con las demandas que le están haciendo. Porque ya no puede decir que son mercenarios del imperio. Entonces puede darse el caso de que ellos digan, si el objetivo es la democratización y es más fácil democratizar con el incentivo, pues ¿para qué vamos a mantener esta política que durante tantos años no nos ha dado el resultado que esperábamos? Esa es mi opinión que te puedo dar por allá. Becky, gracias por el contenido. Estamos empezando. Estamos analizando un poco Cuba en su contexto y cómo es importante y cómo todo el mundo entiende de que para un país en la región que está Cuba y en las condiciones que está Cuba, las remesas son imprescindibles. Y hacerle una guerra a las remesas es hacerle una guerra económica a la gente que está dentro de la isla. No al gobierno, porque el gobierno cubano tiene ingresos por el turismo, por toda otra serie de cosas. Pero la gente que está ahí, que necesita resolver sus problemas, las familias que necesitan que sus familiares que están afuera los ayuden, esas son la gente que están pasando realmente la dificultad. Y siempre está el tema del incentivo. Óigame, ¿qué usted no hace por ayudar a su madre? ¿Qué usted no hace por ayudar a su hijo? Mucha gente aquí cuando los viajes estaban prohibidos, que era uno cada 3 años, iban por Bahamas, iban por Cancún, porque había que ver a la familia. Había que abrazarla, había que quererla, había que sentir esa dignidad de tener una familia. Y entonces una ley es muy difícil que te contenga ese incentivo. Si te cogían, por supuesto, había consecuencias. Pero mucha gente lo hizo, Y ahora con el tema de la remesa es similar. Lo que pasa es que está detenido todos los mecanismos informales, todo por el tema de la pandemia. Pero la gente va a buscar formas de que ese dinero llegue allá a Cuba. Y al final, todo termina en la caja del Estado. Así que los que están paranoicos, que el gobierno cubano no coja un peso, al final hay una caja central que es donde va todo a parar. Vamos acá. Dice Ale Pérez por acá. Dice, el tema de restricción de remesas en Cuba es un instrumento para ganar el voto cubano y que vote en la Florida y pide con ello que afecte al gobierno cubano sin importar que afecte al pueblo. Estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente ha sido un mecanismo electoralista para tener ahí, ¿cómo se llama? Tener a las personas más, vamos a decir, más crédulas, pensando que una política de este tipo que no ha dado resultado, de alguna manera ahora sí va a cumplirse. Y no se cumple, y nunca se cumple, y todos los años es el año que va a pasar, y así estaremos 62.000 milenios más. Y lo peor de esto no es que tenemos tiempo infinito. Es que nuestros hermanos, hermanas, nuestra familia, nuestros amigos dentro de Cuba no tienen un tiempo infinito. No tienen para estar soportando este juego electoralista y de cierta manera también de personas que en este momento no quieren pensar en esta cuestión a profundidad. Y se conforman con la línea esa de esta es la manera en que vamos a acabar con aquello, que es una, vamos a decirlo, me parece completamente alejado de la realidad por los resultados que hemos tenido en los últimos años. Vamos a ver, voy a leer este último comentario y vamos a seguir. Dice Felo Álvarez, es duro y difícil el tema, hermano. Sí creo que el gobierno se beneficia mucho, pero no hay quien me impida en este mundo que mis hijas se queden sin comer. La familia para mí es lo primero. Claro, George Orwell, el escritor inglés que escribió 1984, uno de los grandes visionarios del totalitarismo, uno de los grandes filósofos de las sociedades de control. Él decía algo, lo importante es mantenerse humano. No importa lo que el sistema te haga, si tú te mantienes humano, lo has vencido. Entonces, ¿cómo ahora los estandartes de la libertad van a venirnos a decir que para vencer o democratizar un país, lo que hay que hacer es deshumanizarnos, rompiendo el vínculo con la familia, pidiéndole a la familia que se apriete el cinturón, cuando muchos de ellos no pueden? Son personas mayores, son niños. Y como esa conversación para cada uno de nosotros es difícil tenerla con el niño o con el anciano, entonces quieren tenerla a ellos con la ley y obligarnos con la ley a que no nos comportemos como seres humanos. Y eso es una guerra perdida, y por eso el título de esta directa. Es una guerra perdida porque nadie va a acabar con el amor de la familia.
Nadie va a acabar con ese vínculo místico, químico, como quieras que lo ponga, con ese deseo y ese incentivo de tú poder ayudar a los tuyos y a la gente que tú quieres. Es imposible. No hay ley sobre este mundo que pueda regular, decretar sobre eso. Y la ley que intente hacerlo va a fracasar, como está fracasando y como continuará fracasando. Bueno, vamos a seguir con este tema. ¿Qué hizo Obama? ¿No? Vamos a ver qué hizo Obama, porque Obama también es algo para entender. Obama había prometido levantar las restricciones en viajes y remesas a Cuba. Tan pronto como en marzo del 2009, el Congreso, que en aquel momento estaba de control demócrata, aprobó 2 resoluciones, incrementa el límite de las remesas y también flexibiliza un poco los viajes. Pero ya Obama, en abril, o sea, se correspondería a este mismo mes, en el primer mandato de Obama, Obama libera todas las restricciones de viajes y remesas para los cubanos americanos. Completo. Ayuda a su familia, mijo. Envíe dinero. Ve a su familia, abrácela, llévele el mensaje de la democracia, llévele el mensaje del amor. Dígale a los que están allá que los de aquí no le impiden a nadie que verse, ni no le impiden a nadie que se quiera, como lo desee, como lo sienta. Vaya así. Y liberó aquello. ¿Qué resultó después de estas políticas? Obama ha sido, en el 2002, el demócrata, presidente, que más votos de la comunidad cubanoamericana ha tenido nunca. 48% fue reelecto con apoyo de la comunidad cubanoamericana. En el 2011, aún en su primer mandato, ya él permitía que incluso los ciudadanos estadounidenses enviaran remesas a un cubano. Esto se llaman remesas donativas. Si usted quiere contratar un servicio de un diseñador, usted quiere contratar algo, puede utilizar el mecanismo de las remesas para que pues, usted pueda pagarle y de esa manera incentivar al sector privado. De alguna forma, fíjense, cuando Trump hizo esta cerradera con las medidas que vamos a hablar ahorita, pues él también permitió que se enviara dinero al sector privado, etc. Pero la trampa era otra. El mecanismo era distinto. Vamos a revisarlo ahora, qué fue lo que sucedió más adelante con Donald Trump. Bueno, es interesante porque Trump, de alguna manera, ya en el 2017, cuando él hace este memorándum que va a decir que va a apretar las tuercas a Cuba, ¿no? Y él está diciendo, fíjate, strengthening the policy of the United States toward Cuba. Él decía que no se iba de cierta manera a meter con las remesas. No iba a prohibir la remesa. Él sabía cómo le había ido a Obama con el tema de las remesas y los viajes. Sabía lo bien que le había ido Obama con el tema de remesas y viajes. Él sabía que podía ahí jugar con las cosas, jugar con la cadena, pero cuidadito con el mono. Cuidado con el mono porque te puede salir mal. Obama se llevó un 48% de los votos de los cubanoamericanos. Cuidado con la familia. No se ve bien. No está bien eso de la familia. Permitamos que vengan los viajes, permitamos que vengan todo lo demás. Pero ahí vino entonces la puñalada. Ahí vino la gran puñalada de Trump. En el 2017, y esta fue la jugada, publican la lista de entidades prohibidas. Son entidades que manejan los militares. Había que detener que los militares recibieran dinero. Ya en el 2019 limita las remesas a $1,000 por cada 3 meses. Ciertamente es un límite para las remesas familiares, no para el uso que se hace de las remesas para negocios, por ejemplo, para inversión. Para los cuentapropistas que quieren independizarse y poner su negocio, ese no le va a servir. Pero para las familiares realmente está por encima del promedio que la gente generalmente envía. Pero la clave está en octubre del 2020. ¿Qué estaba pasando en octubre del 2020? Plena campaña presidencial. Y ahí es cuando a todos nosotros nos cae, por supuesto, el cubo de agua fría. ¿No? Ese cubito de agua fría, Trump vino y nos los puso a todos nos los tiró por la cabeza. ¿Por qué se da cuenta de algo? Oye, es verdad que está duro esto de decir que la familia no puede enviarle a su familia. Pero ¿qué tal si lo reenmarcamos y decimos que realmente lo que queremos es que los militares no pongan las manos en el dinero de la familia? Pero piensen ustedes, como un Estado, porque fíjense, no es que los cubanos fueron al gobierno cubano
y le pidieron que cambiara una empresa. No, es el gobierno de los Estados Unidos va y le dice al gobierno cubano qué es lo que tiene que hacer dentro de su país con las empresas y las operaciones financieras dentro de su país. No Cuba. Díganme qué otro país del mundo le va a admitir a los americanos eso. Díganme. Uno solo. Y eso lo hemos dicho aquí. Yo he criticado hasta la médula el sistema de partido único, el régimen paupérrimamente democrático que hay en Cuba. Yo no me he aguantado críticas por eso. Pero es un Estado nacional. Es un Estado reconocido por todos los países del mundo. ¿Cómo es posible que un gobierno de un país le va a decir al otro gobierno lo que tiene que hacer? Por supuesto, presentando esto en los términos de los militares, en los términos de que parece que la remesa o que lo que van a financiar son las bombas y no los maestros de las niñas, no el trabajito alternativo que tiene el maestro de secundaria para poderse mantener mejor. No. Es a los militares a los que está financiando la remesa. Pues claro, así fue como se vendió. Y para cada uno de nosotros, sobre todo para los políticos, es muy difícil venir a defender entonces de alguna manera a los militares. Y sobre todo en un entorno donde la política cada vez es más simple. Cada vez se basa en una línea. Cuando usted va a la política ahora y se pone a explicar las cosas, fracasa. Ahora usted va al terreno político y tiene que decir 2 o 3 oraciones. En eso Trump era un mago. Build the wall, no sé qué. Las oraciones tenían 4 palabras. Y así hizo la política. Y así ganó las elecciones. Entonces, tener que explicar una cosa tan matizada o tan compleja como es el tema de los militares, que hacen los militares recibiendo la remesa, que hace un gobierno diciendo al otro gobierno qué tiene que hacer, pues obviamente pescó el río revuelto. Y dentro de la política de los Estados Unidos, la comunidad cubanoamericana, que es tan activa, que tiene un rol tan fundamental para la política de los republicanos, porque los republicanos sin el voto cubano se acabó la Casa Blanca. Los demócratas pueden perder el voto cubano, como pasó ahora en estas elecciones. Los republicanos no pueden perder el voto cubano. Pues evidentemente es grave. Es grave. Bueno, así llegamos al punto en el que estamos hoy. Estamos en el punto en que esa guerra que se ha desplegado contra un mecanismo económico que es la remesa, del cual necesitan todos los países de la región, necesitan más todavía cuando están en una pandemia. Necesitan para que se dinamicen y se, de alguna manera, equilibren ciertas desigualdades dentro de sus países. Pues dentro de todo eso, sumándole además los resultados de las políticas económicas dentro de Cuba que todos conocemos, resulta ser que una gran parte de los que están acá, de los hermanos y hermanas cubanas, de los que están aquí en los Estados Unidos, resulta que apoyan una guerra de remesas contra Cuba. Miren, y esto lo he dicho aquí, lo voy a repetir varias veces. El tema de qué control puede tener un gobierno sobre la ciudadanía no está en cuánto dinero tiene el gobierno. Está en cuál es la relación o la proporción entre el dinero que tiene el gobierno y el dinero que tienen los ciudadanos. El gobierno puede ser muy pobre. Si los ciudadanos son más pobres todavía, igual conserva una posición de un poder que no se puede interpelar. Y lo que están haciendo con esta guerra de remesas, olvidémonos del argumento ético de someter a estas personas a estas precariedades adicionales, innecesarias, de las que todos los países y todos los habitantes de la región necesitan. Olvídense del argumento ético. Vamos a decir, vaya, el argumento político. ¿Cómo haces política con eso, hermano? Cuando todo el mundo está viendo transparentemente que lo que estás provocando es una situación de insostenibilidad. Estás jugando con la vida, el caos, la seguridad de nuestras familias, de nuestros hermanos y hermanas en la isla. ¿Cómo tú puedes hacer política con eso? Pues quizás podrás jugar el juego electoralista aquí dentro de la Florida, de gente que ni le va ni le viene eso que pasa. Pero no me vengas a meter el cuento de que esto tú lo estás haciendo para democratizar Cuba. No, ese cuento es intragable. Ese cuento es intragable. Pero bueno, vamos a leer un poquito más de comentarios.
Viva Cuba. Si el gobierno no sufre, sufre el pueblo. Así mismo, hermano. Así mismo. Dice por acá, es muy fácil pedir crisis desde el frío lleno. Llenitos. Llenitos y con aire acondicionado. Aquí viene. Vamos a ver qué dice Pilar, que ahorita la saludé. Si tuviera familiares en Cuba, también mandaría dinero. Ahora bien, tengo que reconocer que aparte de ayudar a familiares, también ayuda a seguir manteniendo el régimen. Mira, yo creo que no. Yo creo que ese cuento no se sostiene. Yo creo que dar una justificación con el aislamiento y este contexto de plaza sitiada, eso contribuye al status quo. Yo creo que mantener a que la gente tenga menos contacto con las personas afuera, tenga menos acceso a poder invertir. Mira, voy a hacer, fíjate, he hecho el cuento de las remesas de este lado. Ahora voy a hacer las críticas que tengo que hacer a la isla. Y esta es la gran crítica que tengo que hacer al gobierno cubano. Estos países que reciben estos miles de millones de remesas que ustedes ven ahí, México, Guatemala, Dominicana y Colombia, todos esos países, disculpen, todos esos países, sus ciudadanos pueden votar cuando son residentes en el extranjero. Cuba es el único país que la gente que emite la remesa no puede votar dentro de lo que está pasando en Cuba. Y eso es un problema y de eso se han aferrado mucha de la gente que le hace la guerra a la remesa. Están diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a que el viejito en silla de ruedas no reciba el dinero que le hace falta. Estoy dispuesto a eso. Porque a mí me están dejando sin mi derecho a votar o a formar parte de la vida política del país. ¿Qué creo yo? No, yo no discuto. Yo entiendo que hay que permitirle a la gente que ayuden a otros por un problema humanitario, por un problema de ayudar a que la economía se dinamice, por un problema de favorecer condiciones para que los que están adentro puedan hacer las demandas correctas y respectivas para que ese sistema se abra. Yo estoy de acuerdo con eso, en primera instancia. Pero también creo que sería correcto, y sé que esto es una apuesta a largo plazo por la situación precisamente en que ha puesto la política de los Estados Unidos hacia Cuba y por otras cosas, pero también tiene que darle participación a la gente que está afuera. Tiene que darle participación. Además, tiene que crear un ecosistema para que, como sucede en todos esos países que mencionamos, las remesas también sean vehículos de inversión. Que un cubano-americano, como se ha estado diciendo recientemente, que puede ir a invertir a la isla, que un cubano-americano no tenga que ir a un marco regulatorio de un inversor extranjero. Que puede usar esa remesa, están viviendo aquí o viviendo allá, para hacer una inversión como quiera. Eso es una segunda crítica que yo creo que es importante hacer. Ahora, ¿quién está en una posición de más debilidad en este momento? Nuestros hermanos y hermanas en la isla. Eso es sin discusión. Eso no tiene discusión. Y yo creo que agarrar esa guerra de las remesas o mantenerla en alguna medida ahora mismo es, lo voy a decir clarito, criminal. Eso ahora es criminal. Sobre todo con lo que está pasando después de la pandemia. O durante esta pandemia que está andando. Y este que está aquí, como se los dije en el programa pasado y antes pasado, yo voy a hacer mi objetivo, recordarle a Biden cumplir sus promesas. Porque si yo fui a los medios masivos de televisión, si yo fui a las caravanas, si yo puse mi cara, si yo he recibido todos los ataques posibles del otro lado, lo menos que puede hacer Joe Biden es cumplir las promesas de los que fuimos y votamos por él. Entonces yo creo que yo tengo que recordarle que él tiene que cumplir esa promesa. Al menos las familias tienen que estar garantizadas lo antes posible. La remesa, los viajes y los servicios consulares. Yo creo que eso es innegociable y tiene que cumplir con esa promesa. Y si no cumple con esa promesa, bueno, tendrá a mí y a otros más como yo repitiendo esto. A ver cómo le va a la administración esta con el fuego de los republicanos y con el fuego de los demócratas. Así que yo espero que eso se cumpla. Yo creo que sí, yo tengo confianza que sí. Creo que evidentemente la administración entró en un momento muy caótico para el país, para todo. Evidentemente eso ha sido grave. Aquí dijimos y mantengo que se han colocado profesionales que saben de esto, que no son improvisados, que no son tontos, en los lugares claves de esta administración con el tema Cuba. Y tengo esperanza que eso se mueva. Así que no estoy ofreciendo un mal pronóstico. Yo creo que hay un buen pronóstico. Creo que podemos esperar que acontezca. Pero claro, mientras acontece, yo junto con ustedes aquí lo vamos a repetir. Lo vamos a decir.
Y ya he enviado mensajes privados a cuantos demócratas conozco y voy a seguir haciéndolo. Y vamos a seguir haciendo cosas para recordar que esas promesas se tienen que cumplir y por una buena razón. Y son varias las razones que hemos dado acá. Así que, sin duda. Bueno, leamos un poquito más de... Voy a poner ya voy a poner el vínculo. Me parece que ya podemos empezar a conversar. Creo que hay gente conectada. Y además este tema creo que es justo. Creo que es justo de que lo comentemos y que nos vayamos participando de esto. Y sí, ahí veo a mi amigo Gerardo, dice que se cumplan las promesas de la campaña. Regreso a la política de Barack Obama. Tienen que cumplir sus promesas. Tienen que cumplirlas. O si no, habrá una consecuencia política, obviamente. Bueno, démonos la entrada aquí al primer participante.